Y las noticias del día. Hola Santi, bienvenido, buenas tardes. Octavio, Valentina, ¿cómo están, muchachos? Feliz tarde. Miren, comenzamos con esta noticia de la salida, el rescate, negociación, extracción de los 5 opositores del equipo más cercano de María Corina Machado, que estaban en la residencia del embajador de Argentina acá en Caracas desde marzo de 2024 hasta, es decir, desde hace 14 meses. Les digo salida, rescate, negociación o extracción porque realmente no hay claridad sobre exactamente qué ocurrió. Lo que me llama la atención en este momento o a esta hora que conversamos, más allá de que están todos en Estados Unidos, según confirmó el secretario de Estado Marco Rubio, es que no ha habido ningún tipo de reacción, de respuesta del gobierno, de parte del gobierno de Nicolás Maduro, ni del propio mandatario que está justamente en Rusia, ni de ningún integrante del alto gobierno. Es decir, la manera en que salieron, si hubo tal negociación, un rescate o incluso algún tipo de intercambio, no está del todo clara, ni siquiera se sabe si además de Estados Unidos y Argentina hay otro país o algún otro gobierno involucrado en esta negociación, podríamos llamarlo de esa manera. De hecho, una de las versiones es que la salida se realizó en varias etapas y que ya algunos de ellos ya tenían varios días fuera de Venezuela y que este martes pues se completó o salió el último grupo o la última persona. Y de igual manera, extraoficialmente también se asegura que la señora Corina Perisca, que es la mamá de María Corina Machado, que si bien no estaba detenida, estaba en su casa, pues también salió de Venezuela. Recordemos que la oposición y la propia María Corina Machado habían denunciado en los últimos meses varias veces consecutivas una fuerte presencia policial en la casa de su mamá y por eso pues habría salido. También recordemos que incluso el presidente de Salvador, Nayib Bukele, cuando propuso el canje de los prisioneros en El Salvador por los presos políticos en Venezuela, colocaba en esa lista a la mamá de María Corina Machado. Como les decía al inicio, Estados Unidos, a través del secretario de Estado Marco Rubio, pues indicó que se trató, y leo textual, del rescate de todos los rehenes tras una precisa operación que logró colocarlos a todos a salvo en territorio estadounidense. También María Corina Machado, que sigue en la clandestinidad, habló incluso de operación épica e impecable y que igual serán liberados los 900 presos, esto en referencia a los detenidos por razones políticas que sigue, según cifras de la ONG Foro Penal, 906. Pero les repito, falta la versión del chavismo, que suele contar su lado de la historia, que en este tipo de situaciones incluso muestran fotografías o videos, aún no lo ha hecho, y aunque pareciera difícil creer que se trató de una operación de extracción, pues el silencio de parte del gobierno hasta ahora mantiene esa versión como la única oficial por los momentos. Sin embargo, el canal Telesur, también es importante reseñarlo, afín al gobierno de Nicolás Maduro, informó hace pocos minutos, hace un rato, que los 5 opositores salieron con salvoconducto concedido por el gobierno de Venezuela tras una negociación de alto nivel. Es lo más cercano a una reacción o alguna respuesta política de parte del gobierno de Nicolás Maduro. La otra noticia, Octavio Valentina, tiene que ver con Nicolás Maduro justamente, que llegó anoche a Moscú y esta mañana ya se reunió con su par Vladimir Putin para la firma de un acuerdo de asociación estratégica y cooperación. Según agencias internacionales, se trata de un documento que consolida el alto nivel alcanzado por las relaciones ruso-venezolanas y establece los principios y directrices básicas para el futuro desarrollo de la cooperación a largo plazo. En verdad no hay mayor detalle si se trata de acuerdos energéticos, acuerdos económicos, políticos, algún tipo de negociación. Solamente allí Nicolás Maduro, también el presidente de Cuba, celebran 80 años de la victoria del ejército ruso en la Segunda Guerra Mundial. Están varios presidentes allí en Moscú y bueno, Nicolás Maduro en Rusia y aquí en Venezuela todo el tema con la liberación de estos 5 opositores. Es parte del menú informativo, bastante corto, pero sin duda la noticia que vamos a desarrollar a lo largo del programa tiene que ver con estos 5 opositores en Estados Unidos y cómo fue la salida o cómo habrá sido la salida de estos opositores. Seguramente en las próximas horas habrá alguna versión de parte del gobierno de Nicolás Maduro. Octavio, Valentina. Exactamente, con eso arrancamos el programa contando Santiago Martínez lo que está sucediendo en la capital del país, claramente con ese tema que desde el día de ayer empezó a moverse en la noche cuando se tomó entonces esa información de manera oficial. Contaban desde los Estados Unidos, Valentina, que había sido oficial la salida de estas personas de la Embajada de Argentina y en principio, como dice Santiago, la gran pregunta es
entender cómo salieron esas personas del país. En principio, Telesur informa que con salvoconducto, el gobierno venezolano hasta acá no ha dado la información oficial. Lo cierto es que en principio, entonces, Valentina, esa fue la información que se manejaba y que incluso manejaste ayer en la edición de Blue Radio, en el noticiero de Blue Radio, con esa información en vivo. Claro que sí, es que lo que comienza, digamos, a moverse, y lo conversábamos mucho con Santiago, es esa información de una posible salida, digamos, lo explicaba él, de todo este grupo precisamente de los 5 opositores, que recordemos uno inicialmente, pues digamos, eran 6 en total, hoy permanecían 5 opositores, hasta que es finalmente el gobierno de Estados Unidos el que termina confirmando que estaban en territorio de ese país. Recordemos que esta embajada, si bien era pues de Argentina, en realidad estaba siendo administrada por Brasil, por esa, digamos, separación de relaciones, que ya no había relaciones entre Venezuela y Argentina, relaciones diplomáticas, y por eso era Brasil, que incluso había sido otro de los gobiernos mediadores en medio de toda la situación con las elecciones presidenciales de Venezuela el año pasado. Pues Brasil era el que estaba en materia diplomática revisando esa presencia allí. Fueron entonces más de 412 días los que estos opositores estuvieron allí, con todas las, digamos, pocas condiciones dignas que hablamos en varias ocasiones acá en Venezuela al día, los problemas para acceder a los servicios básicos, estar incomunicados sus familias, el temor de cualquier intervención por parte, digamos, de las autoridades de Venezuela. Y, digamos, es una muy buena noticia en medio, digamos, de lo que se ha denunciado en contra de esa represión por parte del gobierno de Nicolás Maduro a quienes hacen oposición y que hoy están afortunadamente pues en Estados Unidos. Y ya va a quedar, digamos, quedamos muy pendientes de lo que diga el gobierno de Nicolás Maduro, aunque, como ya se ha visto en anteriores ocasiones, suele cambiar la versión precisamente, o decir que sí se les dio un permiso, aunque por ahora no se ha confirmado si ese salvoconducto exista o no. Ya vamos a ir con nuestro primer invitado del día, sin embargo,